Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Gracias por esperarme un poquito. Me retrasé con el grupo anterior y terminamos muy justos. Entonces, pues ya estamos aquí. Es el 502A. Vamos a continuar. Ya es 20 de septiembre. Oficialmente, a partir de hoy, todas las escuelas tienen permiso de regresar a clases presenciales o híbridas o como sea. Pero nada más el permiso, no, eso no quiere decir que vayan a regresar. Esperemos noticias en la semana y nos vamos a mantener igual o si vamos a regresar. A ver qué nos dice la dirección del plantel en estos días. Con ustedes dijimos que hemos recomenzado un poco. Ya vimos lo que es la potenciación, la radicación, vimos el concepto de derivada. Hagamos una huelga para que ya nos dejen ir a la escuela. Pues sí estaría bien, pero yo pienso que va a ser medio difícil este semestre todavía, pero hay mucha resistencia por parte del mismo subsistema, padres de familia, maestros, alumnos. Está muy dividido, la opinión sobre regresar está muy dividido, pero ojalá y sí regresemos pronto porque el daño que se hizo ya a la educación en esta pandemia, pues es muy grande y es irreversible, entonces sí, la verdad sí hace falta regresar a la aula. Les decía yo que estamos tratando de recordar cómo se derivan funciones. Ya dijimos que la derivada de una función constante siempre es igual a cero.
que la derivada de una función con respecto a sí misma siempre es 1, es decir, la derivada de x siempre es un 1. También dijimos que cuando yo voy a derivar el producto de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Que cuando yo voy a derivar una suma de funciones, es decir, si una función tiene varios términos, eso me indica que tengo que derivar cada uno de los términos que contenga la función, ya sea que se estén sumando, estén restando. Pero donde llegamos y que nos entretenemos un rato aquí, es qué pasa si yo quiero derivar a la x, pero ese exponente de la x es diferente de 1. Muy bien, decíamos, bajamos el exponente, multiplicamos por la x y disminuimos en 1 su exponente. Por eso comenzamos a resolver algunos ejercicios. Por eso comenzamos a resolver algunos ejercicios del manual. José Guadalupe Hernández, ¿qué pasó? ¿Quieres comentar algo? Que hacía la falta. Ok. Es que acabo de entrar apenas. Perdón. ¿Saben qué? Estoy equivocado. Pensé que estoy equivocado yo. Por... Estoy equivocado. De grupo estoy equivocado, ¿verdad? Ese es el 502B. A ver. Sí, maestro. Sí, somos Por el razón estaba Sí. equivocado yo. Sí. Sí, estaba equivocado. Es No, que, con ustedes ya. sí, es que yo, Sí. yo entré, pero no miré nada y salí. Ahorita volví a entrar hasta que miré que estaba la clase ya Ok, puesta. Y no, mire, si ok, pasó lista. no, y qué bueno que dijiste porque yo estaba pensando, vi mal el horario y pensé que era el 502A, inclusive les mandé el aviso al 502A que me esperaran 5 minutos, miren. Bueno, pero no importa, todas las fórmulas de las ocupamos. Por el 502B también tenemos un tiempo también sin vernos, porque el viernes que se reanudaron las clases, pues no tenemos clases los viernes con ustedes. Con las algebraicas ya casi terminamos con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta sobre algún ejercicio de las derivadas de funciones algebraicas que ya habíamos visto con ustedes pues el semestre anterior. Ahora sí, ya me ubiqué. No sé ni en qué grupo ando. De estas derivadas de funciones algebraicas, no sé si tengan alguna pregunta en alguna de ellas. Yo aquí tengo registrado que ya resolvimos varias de ahí. Hasta la 19. Estuvimos resolviendo hasta la número 19 con ustedes. No sé si en estos días alguien le avanzó. Si tenga alguna pregunta. Por ejemplo, la número 23. Por ejemplo, la número 23. La número 23. ¿Qué dice?
Y es igual a 4 por 3x menos 4 a la 2/3. Es muy similar al ejercicio 22, que dice f de x es igual a menos 2 por 3x cúbica más 1. Aquí estamos empleando la derivada de u al aire. O sea, no es la x la que está elevada a un exponente, sino es una función diferente a la x. Bajo el exponente, lo multiplico por la base y disminuimos en uno su exponente, pero acuérdense que tenemos que multiplicar por la derivada de la base. Por la derivada de la base. Por lo tanto, si el exponente es entero positivo, pues no hay tanto problema. F' de x me quedaría menos 2 por 3, me quedaría menos 6, a 3x cúbica más 1, le disminuyo en 1 su exponente, ¿verdad? Menos 2 por 3 menos 6, pero ojo, le falta todavía multiplicarse por la derivada de u, es decir, por la derivada de 3x cúbica más 1. La derivada de 3x cúbica más 1, pues es 9x cuadrada. Porque 3 por 3 son 9 y x cúbica le disminuimos en 1 su exponente. Y ya terminamos. Nada más hay que hacer las multiplicaciones que están indicadas. F de x menos 9 por 6 menos 54x cuadrada que multiplica a 3x cúbica más 1. Ese binomio que está al cuadrado ya no le hago nada. Hay mucha gente que luego sí comete el error de querer multiplicar el 6 por el 3x cúbica. Si estuviera en la potencia 1, pues sí, pero está en la potencia 2, así que hay que dejarlo así como está indicado. Y este sería su resultado. Lo mismo se hace si el exponente es fraccionario. Si el exponente es fraccionario, pues el proceso es el mismo. A ver, inténtenlo, déjenme traer un marcador negro. Lo mismo. 4 por 2 tercios me quedaría 8 tercios. ¿De quién? De 3x menos 4. A la 2 tercios, aquí al 3 le quito un 1, me quedo al cuadrado. Aquí a 2 tercios le quito 3 tercios, me queda menos 1 tercio. Por la derivada de 3x menos 4, que es 3. Hacemos las operaciones indicadas. Este 3 con este 3 se simplifica, o lo que es lo mismo, 8 por 3, 24. 24 entre 3, pues me queda el 8. Y ese exponente negativo lo vamos a convertir a positivo. 8 entre 3x menos 4. Como no es tan radical, lo podemos dejar así, a la 1 tercio. Ya si alguien quiere expresarlo como una raíz, ya sabe que es una raíz cúbica de quién, de 3x menos 4 a la primera. Maestro, en la otra no es no es 6 en lugar de menos 6. A ver, déjame checar. Déjame checar el ejercicio. Es que en el 22, sí, es que este es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Ah, ya. ¿Sí? Ok.
Muy bien. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el ejercicio 24? Que dice f de x es igual a 5 veces la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 3. Vamos a derivar esa función. Es casi igual a este. Y la única diferencia es que el exponente de 4x cuadrada más 3 como es una raíz cuadrada, pues debe estar a la 1/2. ¿Por qué? Porque convertimos el radical a una exponente fraccionaria que ya vimos bastantes veces. Y hacemos el mismo proceso que en el ejercicio 23. F' de x va a ser igual 5 por 1/2, pues son 5 medios. ¿De quién? De 4x cuadrada más 3. A 1/2 le voy a quitar un entero. Por la derivada de 4x cuadrada más 3, que es 8. Ocho por 5, 40. 40 entre 2, 20. F' de x va a ser igual 20x entre 4x cuadrada más 3 a la 1. Pero ya sé que ese exponente de 1/2 significa una raíz cuadrada. ¿De quién? De 4x cuadrada. Pues es casi lo mismo. Profe, otra pregunta. Dígame, ¿De dónde sale el 8? el 8 de la derivada de 4x cuadrada. 4 por 2, 8, y a x le disminuye un 1 su exponente. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. De nada. El 25 es lo mismo, nada más aquí sería la 1/3. En la 26, f de x es igual a menos 5 entre la raíz cuadrada de 6x más 1. Yo no puedo hacer esto porque la raíz es parte de un denominador. Pero ya lo hemos hecho bastantes veces. Bueno, conviértelo a un exponente fraccionario y luego súbelo. Y eso facilita bastante el trabajo. En 2 pasos o en uno solo, dependiendo la habilidad que ya tengan, ¿no? Hay personas que pueden hacer directamente esto. Sabe que está a la 1/2 y al subirlo, pues a la menos 1/2, ¿no? Y rápidamente lo hace. Hay personas que lo quieren hacer más lento o más específico. Primero lo convierte a exponente fraccionario, aquí positivo, y luego ya lo sube. Y el proceso pues, es el mismo. Ahora sí voy a empezar a derivar. Menos por menos más, 5 por 1/2 son 5 medios, 6x más 1, menos 1/2 menos un entero, menos 3 medios, por la derivada de 6x más 1, pues f' de x va a ser igual 6 por 5, 30, entre 2, 15, entre 6x más 1 a la 3 medios. Pero ya sé que ese exponente fraccionario puedo convertirlo a una raíz cúbica
perdón, a una raíz cuadrada de 6x más 1. Se podría simplificar más, pero con eso es suficiente por ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Con esto está explicado, bueno, no, explicado no, el repaso del semestre anterior sobre derivada de funciones algebraicas, porque vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas directas. Igual que el semestre anterior, eso es práctica, jóvenes, eso depende ya mucho de ustedes cuando, es como aprenderse las tablas, pues. Yo espero que alguien, por ejemplo, de ustedes ya sepa definir qué es una derivada, porque ya lo volvemos a explicar, que es un concepto difícil, pero que creo que ya lo hemos explicado bastantes veces. ¿Qué significa esto? Cuando tú terminas de derivar una función, ¿cuál es el sentido de derivar a la función? Y lo demás es pura práctica. Va más allá de usar fórmulas para derivar. Y decía yo al principio de la clase que hoy hay el permiso por parte del secretario del Estado de regresar a clase, pero no creo que sea tan sencillo, pues, por la misma resistencia que va a haber de mucha gente que participa en este proceso, ¿no? Desgraciadamente siguen siendo pues, los más afectados ustedes. No trabajamos 10 días y ustedes salen afectados. Pues yo no sé si abrieron su cuaderno esos 10 días o si lo cerraron el 6 de septiembre y lo abren ahorita. Eso no lo sé. Tampoco sé si la calificación que tienen del semestre anterior corresponde a lo que aprendieron o no. Tampoco lo sé. Por eso le apostamos a que cuando haya clases, pues hay que tratar de aprovechar lo más que se pueda, porque no sabemos si de repente vuelven a suspender o si regresen a presenciales o no regresen. No sé, es muy difícil predecir el futuro. Lo que sí podemos hacer es aprovechar cada clase de la que tengamos oportunidad de estar aquí interactuando, pues que la puedan aprovechar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora, no hay que dejar de ver que esto es un repaso todavía. La materia es cálculo integral, pero estamos tratando de repasar de manera rápida lo que ya vimos el semestre anterior. Por eso ahora vamos a seguirle con la derivada de funciones trigonométricas directas. Trigonométricas directas. Y ya lo sabemos las fórmulas, bueno, o al menos tenemos un formulario ahí a la mano. La derivada del seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada del coseno de un ángulo es igual a menos el seno del ángulo
la derivada de la... Siempre se tiene que derivar el ángulo. 3. La derivada de la tangente de un ángulo es igual a la secante cuadrada. Siempre la sugerencia ha sido que se las aprendan, porque, híjole, cómo ayuda de saberla, ¿no? Y cuando lleguemos a cálculo integral, pues las fórmulas son al revés. La integral del coseno pues, es el seno. La integral del seno menos el coseno. La integral de una secante cuadrada pues va a ser una tangente. Como ya te sabes las fórmulas, pues es como más rápido la transición. Pero como sugerencia nada más. La derivada de la cotangente de un ángulo es menos la cosecante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de la secante de un ángulo es ella misma por la tangente por la derivada de la. Y por último tenemos la derivada de la cosecante de u, que es menos ella misma por la cotangente de u y por la derivada. Son las 6 fórmulas que utilizamos para derivar funciones trigonométricas directas. Derivar las siguientes funciones trigonométricas. Yo no me acuerdo si fue en este grupo donde dije, así a priori, sin hacer ninguna investigación, yo pienso que la mayoría de los estudiantes no van a querer regresar a clases presenciales. Y en un grupo dijeron, no, maestro, sí, aquí todos queremos regresar. Bueno, no sé si fue en este grupo. Diga, caray, eso sí está interesante, ¿no? Tal vez que ya van en 5º semestre y que están viendo pues que su prepa, dentro de todo, pues, ha tenido deficiencias. Y no por la escuela, o sea, en general la preparatoria en línea en todos los subsistemas ha sido deficiente. Por más de que se intente hacerlo como presencial, pues no. Tal vez al grupo de 5º semestre sí digan, no, sí hay que regresar, ¿no? Pero quién sabe si ustedes sí quieran regresar o no, o prefieran quedarse en línea. Yo pienso que tendrían que acondicionar la escuela para poder transmitir en línea al profesor, y ya los alumnos que quieran ir a la clase presencial, pues que vayan, y los que no, pues no. Pero sí va a ser difícil llegar a un consenso entre todos, directivos, maestros, alumnos, padres de familia. Llegar a un consenso va a costar trabajo. Creo yo, ojalá y me equivoque. Una constante por una función, una constante son iguales. Y ya sabemos desde las algebraicas que cuando yo tengo una constante multiplicada por una función, es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, yo sé que aquí sería 4 por la derivada del coseno. Y ya sé que la derivada del coseno de 2x me dice que es menos el seno de 2x por la derivada de 2x. Y ya terminé. Y el prima va a ser igual a 4 por 2, 8 por menos 1, menos 8 veces el seno de 2. Ahí estaría. La 2 y la 3 pues son iguales.
nada más que vas a emplear diferentes fórmulas. En la 3, la constante que es menos 5, por la derivada de la tangente, que ya sé que es secante cuadrada del ángulo, por la derivada del ángulo. Por lo tanto, y' va a ser igual, menos 5 por 3, menos 15 veces secante cuadrada. Cuatro. F de X menos 4 veces secante de 2X. 6. F de X. F de X es igual a 2 veces la cosecante de 2X. A ver, intenten hacer esas dos oraciones que están ahí en lo que registro su asistencia, por favor. José Guadalupe Hernández, ¿sigues ahí? Presente. ¿Sí? Sí, aquí Ok. presente. No, nomás porque no habías entrado en las clases anteriores. Sí, vamos a entrar más seguido. Es que es que Ok. no te da tiempo, la verdad. Sí, lo entiendo muy bien. Sí, gracias.
Nada más de no le vas a decir a otro maestro ese argumento porque luego no te va a regañar, ¿eh? Flores, pues ya ves que somos unos más enojones que otros. Guillén, Ah, está bien, gracias. el patero sí. Maldonado Alvarado. Sánchez Gómez. Muy bien. Hugo Valencia. Antonio Estrada. Pulido. Treinta y 32. Muy bien. ¿Tuvieron algún problema en alguna de ellas? ¿No? Voy a tomar eso como un no tuvieron problemas, ¿sale? En la 6, maestro, me quedó duda. En la 6 sale una constante por una función, 2 veces la derivada de la cosecante de 2x. Dice que la derivada de la cosecante de 2x es menos ella misma por la cotangente de 2x y por la derivada de 2x. F' de x, 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4 veces cosecante de 2x por cotangente de 2x. Esa sería la respuesta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el ejercicio 7? El ejercicio 7 dice que y es igual a la tangente de 3x por el coseno de 3. Es una multiplicación, fíjense. Si aquí yo tuviera un signo de más o un signo de menos, pues sería la derivada de la tangente de 3x más la derivada del coseno de 3x. Si tuviera un signo de menos, sería la derivada de la tangente de 3x menos la derivada del coseno de 3x. Pero no es una suma, es una multiplicación. Así que ya sabemos de las algebraicas que la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Eso tenemos que hacer. Así que vamos a comenzar. Dice que la primera pasa igual, pero dice que a la segunda sí hay que derivarla, es decir, aquí tengo u y aquí tengo v. Y la derivada del coseno es menos el seno de 3x por la derivada. La primera por la derivada de la segunda. Más la segunda, que es el coseno de 3x, por la derivada de la tangente de 3x. Y la derivada de la tangente de 3x dice que es secante cuadrada de 3x. Ya terminé.
y' va a ser igual 3 por menos 1 y por 1 me quedaría menos 3 veces tangente de 3x por el seno 3 por 1, 3 veces coseno de 3x por secante cuadrada. Voy a factorizar, ¿por qué? Porque aquí tengo un 3 y aquí tengo otro 3. Ninguna función trigonométrica es factor común porque no se repiten. Lo único que se repite es el 3, así que puedo factorizarlo. Y' va a ser igual a 3, que multiplica a menos la tangente de 3x por el seno de 3x, más 3 entre 3 me queda un 1, sería coseno de 3x por secante cuadrada. Entonces, si es una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Pero si es el producto de dos funciones, necesitas forzosamente la 8 es similar, la 9, 10 y 11 son suma, miren. En la suma son más fáciles, porque nada más tienes que derivar cada término. En los productos sí es un poco diferente, como ya lo vimos en este ejercicio. Si me hubieran dado a escoger a mí entre el 7 y el 9, pues yo prefiero el 9 o el 11. O seno de 4x más seno de 4x. Yo hubiera preferido sumas. Si me dijera, a ver, Octavio, escoge 7, 9 u 11. Yo escogería esta primero. Primero porque es una resta y me dice que tengo que derivar este término. La derivada de 4x ya sé que es 4. Menos la derivada de 4 coseno de 2x. 4 por la derivada del coseno de 2x. Y la derivada del coseno de 2x me dice que es menos seno de 2x por lo tanto me quedaría y' es igual a 4, menos por menos me queda más, 4 por 2, 8, 8 veces el seno. Ay, se acaba a las 9:30, ¿verdad? Caramba. O 9:40. No, a las 9:30. Bien, vamos a dejarlo ahí, en el 9. El 11 ya lo pueden hacer ustedes, pueden tener ustedes para mañana hasta el ejercicio 11. Ya yo voy a explicar del 12 en adelante, mañana, para terminar las funciones trigonométricas directas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Vale. Al rato mandamos el video de la clase por si a alguien le interesa revisar algo y el link para la clase de mañana. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, que estén bien.